Buenas noches. Rápidamente voy a explicar lo que es la estructura del proyecto, ¿verdad? Entonces, la estructura del proyecto trata de que he levantado un proyecto principal llamado app. Seguido de eso, he creado una carpeta static para propiamente los estilos, una template donde va a contener todo el código de la plantilla, o sea, de la plantilla index, de la plantilla base. Ya, template, ¿verdad? Entonces, lo que hago en este archivo llamado base HTML, como anteriormente lo dije, es el que va a contener todos los estilos. Lo que hago aquí es que carguen eh, todos los archivos estáticos y los enruto aquí, de esta manera, llamando la palabra reservada static y seguido del redireccionamiento, sí, del redireccionamiento de donde se encuentre aquellos estilos, sea CSS, JS, etcétera. Ahora bien, he creado o he levantado una aplicación llamada Bases. Esta aplicación va a tener más plantillas, de la cual es el home y el login. ¿Qué es lo de diferente? ¿En qué se diferencia este home del otro archivo llamado bases? Pues recibe una extensión o una herencia del directorio llamado base, y dentro de ese directorio se encuentra base.html. Me va a heredar todos los estilos o todo lo que contenga esa plantilla. Y el login pues lo mismo, me va a heredar todo lo que contenga el sidebar, todo lo que contenga el toolbar, el page content y el footer. Solo que en este caso, bueno, lo estoy poniendo en nulo. No les estoy diciendo que no hagan nada, simplemente que queden en vacío. Pero que sí me cargue el tag content, pero del blog login. Este blog login se encuentra en mi página base.html, la cual la estoy llamando aquí, donde dice login. Aquí va a estar llamando, aquí se va a ejecutar y ya no es necesario enrutar los estilos porque, como dije, hereda todo el contenido con estilos y todo. Ya, lo que hago únicamente es crear una vista, una clase llamada home. Ya, entonces primero tengo que importar aquí. Desde Django le digo que me importe una variable llamada generic. ¿Para qué nos sirve esta variable? Pues al momento de crear nuestra clase, nosotros tenemos que utilizar la palabra reservada generic punto y seguido de template view, que esto nos hace genéricamente una vista de plantilla, seguido del nombre de plantilla, y le indicamos el, el lugar donde se encuentra, que es en el directorio base, y el nombre de ese archivo, que es home.html. Ya, este login require mixing, los mixing nos sirve para poder redireccionar, o poder hacer que sea un requerimiento que el usuario se logue y no pueda ingresar a ninguna vista o a ninguna página sin haberse logueado primero. Bueno, así debería ser un sistema o un método de seguridad. Bueno, a esta clase de esta vista la tengo que enrutar en mi archivo URLs. Ya, y aquí yo le digo que de esta aplicación, de esta de este archivo llamado view, me importe una clase home. Al importar la clase home, yo tengo que decirle, también tengo que importar la clase path, ya, una variable path, perdón. Ya, path es una función que recibe tres parámetros. Bueno, el primero es un parámetro que nosotros podemos dar un nombre en específico, ¿no? Puede ser cualquiera. El segundo parámetro que recibe es
el nombre de la clase que se encuentra en la vista, punto seguido de cómo lo queremos presentar, así como vista, una función, ¿ya? Y el tercer parámetro que recibe es un nombre de espacio. Este nombre de espacio es muy importante porque al momento de redireccionar, no llamamos al nombre como tal del archivo HTML, sino llamamos al name o al nombre de espacio. Llamamos a este en el tag de los URL, ¿no? Ya. Ahora, seguido de esto, nosotros tenemos un archivo. Al momento de crear la aplicación principal, tenemos un archivo eh, hija que comparte el mismo nombre que el archivo principal. Ya en este se encuentran dos archivos que vamos a utilizar siempre, que son el setting para las configuraciones y el URLs, que es para enrutar. Es decir, yo aquí por defecto siempre viene el admin como ya enrutado, pero si nosotros tenemos varias aplicaciones, tenemos que enrutar según las aplicaciones que hayamos tenido. De hecho, aquí tengo el path, ¿verdad? La variable path, importé la variable path y también la variable include. Y la variable include me va a incluir ¿qué cosa? Mi aplicación, el URLs de mi aplicación. En este caso, en la aplicación llamada bases, tengo el archivo URLs seguido del nombre, ¿no? de la aplicación y un nombre de espacio cualquiera que le pueda dar. ¿Ya? Y ahí tenemos el enrutamiento de esa aplicación. Y ahí es donde podemos nosotros llamar se nos va a mostrar todo lo que tengamos en la plantilla. Ahora, en el setting es para las configuraciones. ¿Ya? Aquí lo que vamos a hacer es que apenas creamos una aplicación, podamos registrarla aquí en aplicaciones instaladas. Es muy importante, de lo contrario nos va a dar error. Seguido de eso también tenemos lo que es el path, ¿verdad? El path, unir el path o unir la ruta del directorio base llamado templates. Es también muy importante porque aquí tenemos una carpeta llamada template, que quiere decir que en este directorio base llamado template se va a encontrar nuestro archivo padre. Es ese archivo HTML que va a contener todos los estilos. Por eso es muy importante ubicar esta línea de código en esta sección llamada template. Ya, seguido de eso viene la base de datos que está conformada por PostgreSQL, ¿verdad? Y al último ponerle guión bajo psjob con pg2. Seguido el nombre de la base de datos y, bueno, el usuario, la contraseña por defecto, el puerto que es 5432, el host, bueno, todo eso ya lo sabemos, la configuración de la base de datos, la zona horaria, el lenguaje y también poner esto static URL, que es para los archivos estáticos, el static files y el login para que puedan redireccionar y el logout, que es para cerrar sesión. Ya, todo eso lo hacemos en el setting. Ya, ahora hemos venido trabajando en lo que es categorías o categorías. Ya, rápidamente para explicar eso, creamos una aplicación llamada INV, que es de inventarios. Y dentro de una carpeta llamada templates vamos a tener otra carpeta con el mismo nombre de nuestra aplicación, INV. Y dentro de la misma vamos a tener todas nuestras plantillas. Ahora, ¿dónde ocurre la magia aquí? Es que primero tenemos que crear las tablas en el archivo llamado models. Ahora, ese archivo llamado models tenemos que importarlo o tenemos que a su vez tenemos que migrar esos archivos y al migrarlo se nos va a afectar en la base de datos y nos va a crear más tablas aparte de las que de Django nos provee por defecto, que son 10 tablas. Ya, esas tablas nos sirven para crear usuarios, roles de usuarios, grupos de usuarios y etcétera.
y las actividades que puede hacer cada uno, los permisos que se les puede asignar a cada uno, perdón, ¿ya? Entonces aquí yo puedo crear la tabla de categoría, subcategoría, de marca y etcétera, ¿ya? Seguido de eso yo puedo crear el formulario que puedo utilizar o el posible formulario. Por ejemplo, aquí están los fields, los labels, los widgets y etcétera, ¿verdad? Aquí yo le digo que cómo deseo presentar ese formulario, con campos de texto o que sea con checkbox, etcétera. Y, y seguido podemos importar las clases de esos models y las clases de esos forms en la vista. Por ejemplo, puedo crear una clase para la categoría view. Le digo que es requerido que se logue y que me genere un list view, o sea que me liste eh, o que me liste, ¿no? en la plantilla lo que quiero mostrar y yo llamo a ese models o la clase que se encuentra en el models. En pocas palabras, aquí estoy llamando a la tabla models. Ya, entonces aquí invoco a la plantilla, el lugar donde se encuentra la plantilla y el nombre del archivo, ¿no? Que es .html, categoría list.html. El context object name es para darle un nombre a ese objeto que Django nos ofrece por defecto, obj. Y el login URL es para que se redireccione cuando nosotros decidimos, ya, entonces cuando yo eh, me logueo o hago un logout, me va a redireccionar a este archivo, login, ¿no? Bueno, y según para cada vista, por ejemplo, para ingresar o para registrar una categoría, pues tengo una clase llamada categoría new, así mismo que se ha requerido que se loguee, pero lo que va a cambiar es aquí, en generic ya no va a ser ni list view, ni lo que teníamos en la vista anterior que era un template view, sino más bien va a ser un create view. Django por defecto ya sabe que vamos a crear allí, vamos a hacer ingresos. ¿Ya? Entonces aquí de igual manera eh, invoco a esa tabla categoría porque es sobre esa tabla que voy a crear datos o que voy a hacer ingreso de datos. Seguido del template name, ¿no? Del nombre de la plantilla en la cual quiero hacer toda esa operación, llamada categoría form. Y le paso un obj que ya voy a explicar más adelante para qué sirve eso. Ya, y el form class, o sea, del archivo forms, llamamos a esa clase. O sea, qué formulario quiero utilizar. Y el success URL, que el reverse lazy, que significa que cuando yo ejecuto esa acción y esa acción es exitosa, me redirija a este URL. O sea, que se encuentra en la aplicación INV y me redirija a categoría list o me redireccione o me renderice a categoría list. Ya, entonces lo mismo aquí sucedería para categoría edit. Lo mismo sucede, pero en el generic lo que va a cambiar es para un update view. Ya no sería ni list view ni create view, sino update. Y serían los mismos datos que para crear. En el eliminar, bueno, es más sencillo porque es generic y delete view y solo me pide invocar a la tabla categoría y qué plantilla voy a utilizar o qué archivo HTML voy a utilizar, seguido del content object y según la renderización cuando sea exitosa mi operación. Ya, ahora, cada plantilla tiene que ser, o perdón, cada clase de esta vista tiene que ser enrutada aquí. Aquí está. Primero importo todas las clases que voy a utilizar. Seguido voy a enrutar cada vista que he hecho y las voy a presentar como como vista. Y en el name es muy importante porque cuando yo estoy en mi index y quiero clicar hacia
cualquiera de estos formularios, sea para listar, sea para crear, para modificar, tengo que utilizar el tag del URL y ese no me va a permitir llamar al nombre del archivo como tal, sino en el name. Me permite llamar el name. Por eso es muy importante ponerle un nombre muy adecuado. Entonces, una vez que hemos enrutado, eh, procedemos a explicar de qué se trata la categoría list. Ya aquí, como podrá ver, esto simplemente es una extensión, o sea, una herencia de mi archivo padre, que es base.html. Ya aquí en el page content yo les estoy diciendo que me presente esta tabla de listado de categorías. Sí. Lo que sí, aquí tenemos una condicional. Dice, si no encuentra o si no existe el objeto, ya, que me muestre un mensaje diciendo que no hay categorías. Caso contrario, que me muestre esta tabla. Y que me haga un for, que me recorra por cada ítem de la tabla, que me recorra el objeto, ¿verdad? Un objeto. Es para el ID, la descripción, el estado, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos los botones de las acciones, que es para editar y para modificar. Ya. Y categoría form, aquí yo le digo, y aquí pasa algo muy interesante. Como podrás ver en la vista, aquí, yo estoy llamando aquí en el template name, estoy invocando a la misma plantilla para el ingreso y la misma plantilla para editar. O sea que yo estoy reutilizando la misma plantilla para hacer dos acciones diferentes. Entonces yo aquí, bueno, con el CSRF token de seguridad muy importante, nosotros tenemos que poner una condicional. Entonces, si hay OBJ, que sea de color naranja. Caso contrario, que sea de color azul, perdón, color verde. Ya, eso, bueno, eso es para dar diferencia o hacer parecer que estamos utilizando un formulario diferente. Ya. Y otra condicional es que si existe un objeto, eh, me va a sobreescribir editar categoría. Caso contrario, pues nueva categoría y cierro esa condicional. Ya. Entonces yo aquí le estoy diciendo que cuando sea o cuando tengo un objeto, me lea qué objeto voy a editar. Pero si no hay objeto, pues es un ingreso. Ya, entonces me va a decir nueva categoría. Ya, y para eliminar, pues utilizo esta plantilla categoría del. Y aquí también pasa algo interesante. Aquí le voy a decir, aquí Django interpreta que va a imprimir un objeto. ¿Qué objeto? Aquí yo hago una instancia poniendo punto descripción. O sea, la descripción de la categoría. Ya, entonces, al aplastar yo eliminar, me va a leer la descripción. Me va a decir eliminar tal cosa. Ya. Entonces, lo mismo sucedería para la subcategoría. Sucedería también para la categoría de listar, de eliminar, de modificar. Es el mismo proceso. Y para la marca también. Ya. Ahora, dicho esto, procedemos a correr el servidor. Esperemos a que corra un ratito. Ya. Y esperemos a que... Listo, ya se está presentando.
Entonces yo ingreso aquí, pongo admin, pongo 1, 2, 3, 4, 5 e intento acceder. Una vez estoy dentro, lo que hago es llamar a la categoría. Voy a crear una nueva categoría. Ay, es que no me deja el... Ya voy a hacerlo más acá entonces. Ya ahí voy a crear una nueva categoría. Le voy a poner It's Hall. Voy a ponerlo como activo y guardo. Y ya aquí está It's Hall. Lo voy a modificar It's Hall 2020 y lo pongo como inactivo. Y aquí está It's Hall 2020 inactivo. Entonces yo puedo incluso hasta eliminarlo y como dije el OBJ le hice instancia a la descripción y la descripción me dice que es 2020 y pongo que sí y me redirecciona a mi lista, ¿no? O a mi tabla. Lo mismo pasaría para las subcategorías. Aquí le puse una condicional. Si no hay objeto, como había explicado, entonces pongo una condicional o un label. Ya, entonces gracias a esa condicional nosotros podemos eh, decirle o informarle al usuario de que no hay subcategorías gracias a esa validación. Pero si yo comienzo a ingresar una subcategoría que está anidada a mi tabla categorías, entonces yo le puedo decir que sí. Pongo aquí, qué sé yo, titulación, pongo parecía lunes y lo guardo y ya tengo mi subcategoría creada. Y bueno, otra cosa, como había dicho, ¿verdad? Que si yo ingreso una nueva categoría, el card se va a pintar de verde. Y si se fija bien, aquí dice New, subcategoría New. Ya, ahora, lo que pasa es que si yo quiero modificar, estoy utilizando la misma subcategoría pero con otro nombre. Pero estoy utilizando la misma plantilla, sino que gracias a esa condición de que valide el objeto, que si hay un objeto, me diga editar subcategoría. Caso contrario, no. Que se me pinte de verde y que me diga, en vez de editar subcategoría, me diga nueva subcategoría. Y bueno, esto sería todo. Hasta aquí sería el deber, hasta marcas. Y bueno,